Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Un fraternal saludo de paz y bien a todos los oyentes de la radio. Estamos en este momento transmitiendo desde Bogotá, Colombia, con el Padre que está en Maryland, Estados Unidos, y en este programa que llama Cápsulas de Misericordia. Entonces, para nosotros es un gusto semanalmente siempre acompañarlos a cada uno de ustedes, y sobre todo que se han dado unos programas muy significativos, porque siempre hemos estado hablando de la palabra. Y qué más de verdad que el hecho mismo, y en este tiempo de Cuaresma, que fortalecer esa necesidad que debemos tener todos los creyentes, que es sobre la lectura de la palabra y sobre todo que se nos haga vida a nosotros. Padre, me da mucho gusto en saludarte. Pues es una bendición compartir con todos ustedes y contigo también, Rafael, en esta temporada tan importante de nuestra iglesia como es la Cuaresma. Bueno, Padre, estos programas que hemos hecho últimamente, sobre todo los testimonios de la Facenda de la Esperanza, que ya hemos hecho 2 programas y esperamos, confiando en el Señor, que podamos entrevistar a uno de los fundadores que él está allá en Brasil. Entonces, y sobre todo que se fundamenta todo su proceso de intervención en hacer vida a la palabra, y eso me parece muy significativo en esta Cuaresma. ¿Qué te han parecido esos programas? ¿Cómo los has visto? Pues a mí me han impresionado mucho en el sentido del poder transformador que tiene la palabra de Dios cuando se reflexiona, no solamente se lee, pero se pone en práctica. Entonces, he escuchado esos testimonios vivos de cómo la palabra de Dios puede ayudar a aliviar y sanar lo que son las adicciones, enfermedades físicas o espirituales. Entonces hay un poder muy grande en la palabra de Dios, así que eso es lo que me ha impresionado, y creo que ese tiempo de Cuaresma es un tiempo muy oportuno para reflexionar en la palabra, que tiene que ser el centro de nuestra reflexión en estos 40 días de lo que es este tiempo Cuaresma. Sí, Padre, es real. Y sobre todo que la Cuaresma no solamente está en el hecho de la palabra, sino de igual manera tú nos vas a hablar hoy sobre todo lo que tiene que ver con el ayuno, la penitencia, la oración, porque es ese acompañar esos 40 días que Jesús estuvo allí en el desierto, preparándose para todo su ministerio. Y eso tiene ese significado de la Cuaresma, es bien importante. Incluso hay tal vez oyentes que no saben lo que significa la palabra Cuaresma. Pues Cuaresma significan 40 días, pero explícanos un poco más ese concepto, Padre. Sí, pues para los judíos el término 40 fue muy importante, porque fueron 40 años que estuvieron en el desierto hasta llegar a la tierra prometida a los israelitas. Y luego pues también Elías pasó 40 días en el desierto, y luego Jesús, nuestro maestro, pasó 40 días y 40 noches en el desierto. Fue tentado por el diablo, y decía el evangelio del domingo anterior, dice, fue llevado por el Espíritu a ser tentado por el diablo. Y vemos las tentaciones que van relacionadas con el poder, con el tener, con el placer, y cómo Jesús responde a la luz de la palabra. Entonces, eso es muy central en este tiempo Cuaresma. Claro que sí, Padre. Entonces, ya que estamos realmente en este momento tan único, ¿no es cierto? Porque la Cuaresma es un momento de transformación, de renovación, de conversión. Para que nos expliques cada una de esas partes
así con detalle, Padre, de lo que es ese proceso de Cuaresma, para que nosotros, los oyentes de la radio, los que estamos haciendo este programa, realmente seamos esos verdaderos testimonios del amor de Dios y podamos crecer al lado de nuestro Señor, acompañándolo en estos 40 días. Entonces, Padre, pues aquí estamos dispuestos a aprender de ti, de lo que el Espíritu Santo nos va a enseñar a través de ti, Padre. Sí, pues creo que todos nosotros hemos entrado en este tiempo de reflexión, que es la Cuaresma, que inicia con el miércoles de ceniza y que va a concluir el día Jueves Santo, antes de la misa de la Cena del Señor. Todas estas semanas van a ser semanas de reflexión, y pues hay columnas espirituales que podemos decir que son importantes en este tiempo cuaresmal, que es la oración, el ayuno, la penitencia y las buenas obras. Sabemos que la oración es como el alimento del alma, del corazón del ser humano, porque como nos dice Santa Teresa de Jesús, orar es saber hablar con quien sabemos que nos ama, que es Dios. Entonces, tener ese diálogo y esa conversación con Dios debe ser algo cotidiano del cristiano, pero en el tiempo cuaresmal como que se intensifica más, se le da más sentido y se pide que se haga más tiempo de oración, que cada familia, que cada persona tome un tiempo más prolongado para la oración. Se sugiere a las familias que hagan un tiempo de reflexión familiar que puede incluir la lectura del Evangelio del domingo en familia y de alguna manera hacer algunos propósitos, porque de eso también trata la Cuaresma. Entonces, ¿qué me está pidiendo Dios a partir de la palabra de Dios que yo escucho? ¿Qué me pide Dios de poder hacer en esta Cuaresma? Algo que tenga que ver con sacrificio, porque en la Cuaresma recordamos el sacrificio de Jesús. Recordemos que durante la Cuaresma, todos los viernes y en general pues todos los días, si las personas lo desean, pueden hacer esa costumbre tan tradicional como es el rezo del Vía Crucis, que son las 14 estaciones de la cruz, de lo que Jesús padeció, y poder inspirarnos nosotros en ese mensaje de Jesús en la cruz, porque en cada estación nos vemos reflejados nosotros también. Entonces podemos decir que la oración está centrada mucho en lo que es la pasión de Jesús, porque ese es el centro de nuestra reflexión a lo largo de la Cuaresma, la pasión de Jesús y nuestra propia pasión. Precisamente el Papa Francisco ha tenido un retiro en esta primera semana de la Cuaresma, que lo ha dedicado precisamente a reflexionar sobre la pasión según San Mateo, que será el evangelio que leeremos esta Semana Santa. Entonces, esa ha sido su reflexión. Ha pedido un padre franciscano que les dije el retiro a él y a todos los 72 colaboradores que están con él allí en el Vaticano, que son como los jefes de las distintas oficinas que se llaman congregaciones en el Vaticano. Entonces, también el Papa ha iniciado solemnemente este tiempo en la Cuaresma con un retiro cuaresmal para darnos el ejemplo que importante es retirarnos de nuestras actividades cotidianas y hacer algo diferente, intensificando nuestra oración. También las familias pudieran tomar un tiempo, tal vez yéndose a un bosque, a un lugar de la naturaleza, llevarse la palabra de Dios y reflexionar y orar para hacer un ejercicio en familia o a nivel personal, también como un desierto en la oración como el que hizo Jesús. Entonces, hay muchas iniciativas que a nivel familiar, personal o incluso a nivel parroquial se pueden tomar. Muchas parroquias pues tienen lo que son las confesiones
cada semana, pero además también alguna misión cuaresmal y algún tiempo de oración y de reflexión delante del Santísimo, así como el acostumbrado Vía Crucis, son parte de lo que es esta rutina cuaresmal que nos ayuda a entrar en esa relación con Dios. Entonces ya vimos lo que es el primer pilar en este tiempo cuaresmal, como es la oración. Y como es de importante, porque esa oración es la que nos tiene que estar nutriendo constantemente, porque la oración es esa comunión con Dios, con nuestro Padre Dios, donde vamos a estar hablando, donde vamos a estar escuchando y donde tal vez estamos haciendo un poco de silencio. Hay algunas reflexiones sobre eso, que la forma de oración más hermosa no solamente es el uno estar, como bien nuestro Señor nos lo enseñaba en estos días, es solamente decir vanas repeticiones, sino realmente, como le decía la samaritana, llegará el día en que se orará en espíritu y en verdad. Ese pasaje de la samaritana, Padre, cuando se habla de la oración, ¿a qué se refería el Señor cuando le decía llegará el tiempo en que se orará en espíritu y en verdad? ¿Hace parte de esa oración del espíritu, esa oración que sale del interior? ¿Cómo la defines tú? Sí, así es, porque lo que Jesús está llegando a decir es que tú sabes que los judíos ya tienen la costumbre de hacer oración, son 3 veces al día, que normalmente los horarios son a las 9 de la mañana, a las 12 de mediodía y a las 3 de la tarde, lo que se llama la hora tercia, sexta y nona. En lugar donde estén ellos se unen a la oración. Entonces es lo tradicional para un judío. Y pues sabemos que el día sábado tienen un día más prolongado de oración. Jesús lo que está queriendo decir es que Él quiere que lo que realizan el día sábado, que es como un tiempo más de oración y silencio, que se prolongue y que sea una oración que nazca del corazón, no simplemente recitar oraciones, porque sabemos que los judíos están acostumbrados a rezar los salmos o los proverbios o algunos de los pasajes de lo que se llama la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces los judíos están acostumbrados a rezarlos durante el día. Entonces Jesús está retándolos a que tengan otro tipo de oración que nace del corazón, es un hablar con Dios. En esta semana escuchábamos el Evangelio de que Jesús quería que rezáramos el Padre Nuestro, porque esa es una oración más espontánea, que nace del corazón y que está pidiendo lo más importante para el cristiano. Entonces es una oración condensada, que nos recuerda, como muchos dicen, es como el resumen del Evangelio, lo que está presente en esa oración tan hermosa del Padre Nuestro. Entonces es una profundidad de oración y de diálogo con Dios lo que Jesús está pidiendo, y no solamente pues oraciones aprendidas de memoria o leídas, pero un diálogo profundo con Dios. Y esas van a repeticiones, Padre, porque muchas personas se confunden de pronto que porque hacer el rosario es una vana repetición, que puede ser una vana repetición, o la coronilla de la misericordia, y eso depende cómo se haga, porque si lo hacemos porque ahí así a la carrera, eso sí son vanas repeticiones, o si hacemos esos 1000 Jesuses a las carreras, o a las 100 Ave Marías, pienso que son tradiciones que no, obvio, como buen católico que somos, pues obvio que eso no está, porque son rosas para la Virgen María, y necesariamente recordar la pasión de nuestro Señor Jesucristo a través de la coronilla de la misericordia es muy significativo. Pero ¿a qué se refiere mi Señor cuando habla de las vanas repeticiones, Padre? Lo que quiere decir que sea una oración que solo se están repitiendo palabras, pero que nuestra mente no está conectada ni el corazón tampoco. Entonces, para que sea una oración que sea según el Espíritu de Jesús, debe incluir mente, corazón y sentimiento. Y en cada palabra que se dice, entonces, podemos reflexionar el rosario, orar el rosario, porque es diferente rezar el rosario, que sería nada más
decirlo como de memoria, casi como loros, que reflexionarlo y profundizar cada misterio que cada día tengo. Y luego igual la coronilla de la misericordia o cualquier otra devoción, novenas y cualquier otra oración que realizamos durante el día, cada palabra que pronunciamos tenemos que llevarlo al corazón para reflexionarlo. Entonces de eso se trata una oración del corazón, como también la Virgen María lo ha dicho en varias de sus apariciones. Bueno, Padre, pienso que de todas formas de la oración tenemos mucho que hablar, y hay unos libros que realmente nos edifican mucho y los encontramos en todo lado sobre el poder de la oración. Incluso el Padre Ignacio Larrañaga hablaba mucho sobre la oración, y toda la escuela que él dejó de la oración es muy importante que la conozcamos. Incluso la mejor manera de uno poder orar, Padre, porque a veces hay personas que les causa mucha dificultad, a veces nos causa bastante dificultad la oración, y la mejor manera es abandonarnos en el Espíritu Santo, porque el Espíritu, así lo está escrito en la palabra, mi Jesús lo dijo, Él ora por nosotros con gemidos, con gritos indecibles. Entonces Él es el que realmente intercede por nosotros, nos enseña a orar, y Él ora cuando nos abandonamos en su presencia, que es lo importante. ¿Cómo aprender a orar, Padre? ¿Cómo hacer para orar? ¿Cuál crees que sea como la forma? Porque me imagino, Padre, que tú también tuviste en sus momentos difíciles, a veces la forma de poder orar te causaba dificultad, y hay momentos en que a veces uno tiene sequedades espirituales donde la oración no le fluye a uno, así uno esté consagrado. ¿No te ha pasado? Sí, así es, porque la oración tiene que ver con el estado de ánimo en muchas ocasiones. Entonces, si tú estás alegre, como que tienes más disposición a la oración. Si tú te encuentras triste, desanimado, desmotivado, como que tienes que hacer un doble esfuerzo para la oración. Entonces, lo importante es, y eso lo llegué a entender yo en mis primeros años de seminario, que no se trata pues de fingir delante de Dios, sino de presentarme tal como estoy. Si estoy triste, decirle: Señor, aquí está mi tristeza, yo te la entrego, Señor. Y si yo estoy alegre, te entrego esta alegría, todo esto que estoy experimentando, para que tú me bendigas y me ayudes. Si hay una necesidad en la familia, en la parroquia, en la comunidad religiosa que yo necesito presentar y que como que está en mi mente flotando, en lugar de preocuparme por esa distracción, la utilizo y la uso en la oración en lugar de desanimarme. Entonces, usar todo para la oración, ese es mi consejo. Presentarse a Dios tal como tú te encuentras. Entonces, no necesitas estar de una manera especial para encontrarte con Dios, sino como tú te encuentres, así Dios te va a escuchar. Por eso Jesús decía: si tú quieres orar, dice, vete a tu cuarto y tu Padre que está en lo secreto te va a escuchar. Entonces es muy importante, sobre todo, dejar lo que hace uno cotidianamente y entrar en un espíritu de silencio, que para mí el silencio es como la puerta que te motiva para la oración. Son formas realmente que nos está explicando el Padre Roberto sobre la oración, formas fáciles, sencillas, y es dejarse llevar por lo que está en el corazón, lo que está en nuestros sentimientos, lo que está en nuestra mente, no empezar a hacer de verdad una forma fingida. Es igual como si estuviéramos hablando con alguien que nos gusta, nuestra esposa, nuestro esposo, cuando estamos enamorados, es igual. Es dejarnos simplemente llevar por ese sentimiento que hay en nuestro corazón y empezar a hablar con él. Al principio cuesta un poquito, pero necesariamente la oración, Padre, fluye en la medida que realmente uno empieza a leer la palabra. Y hemos estado ya haciendo varios programas sobre la palabra y el poder de la palabra. Y ese es otro elemento de la Cuaresma, que es la palabra. Y me gustaría que redondeáramos es lo importante que es la lectura de la palabra, porque sin la palabra, Padre, la oración no fluye. Cuando uno lee la palabra tiene muchos más elementos. Cuando uno empieza a ahondar en la lectura bíblica,
la oración fluye de una manera muy hermosa. Por eso a los oyentes yo sí les digo, si tú quieres empezar a fortalecer tu nivel de oración, pues mira cómo está tu nivel de lectura de la palabra y te darás cuenta que o se vuelven vanas repeticiones, como el padre decía ahora, que no salen del corazón, sino simplemente es una repetición de voz, que eso no sirve de nada, o realmente se está haciendo de corazón y desde lo más profundo de las entrañas, como decía el Evangelio de estos días, que realmente el Padre ya sabe lo que nosotros le vamos a pedir de antemano, pero a Él le gusta que nosotros se lo digamos. Entonces, si nosotros realmente asociamos la oración con la lectura de la palabra, la oración va a fluir de una manera sobrenatural. ¿No es cierto, Padre? Entonces, la lectura de la palabra tiene que ser fundamental. Pues sí, porque incluso la iglesia tiene como un plan durante todo este tiempo de Cuaresma. Si nos damos cuenta, las 3 primeras semanas son lecturas que están dirigidas a cómo yo me encuentro con Dios. Son las 3 primeras semanas. Y ya las últimas 3 semanas es como Dios se encuentra conmigo. Entonces, por eso las 3 primeras semanas estaba hablando de la oración, de cómo encontrarme con Dios, de la manera como yo hago un sacrificio para poder asemejarme a Jesús en sus sufrimientos. Y ya las siguientes semanas nos están preparando a lo que es la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces es más bien cómo me identifico con Jesús, cómo Jesús puede iluminar mi vida. Por eso la palabra es tan importante, porque no es un libro cualquiera, la Biblia. Es por eso por lo que muchas personas acuden conmigo y me preguntan: yo no entiendo la Biblia, ¿qué hago, Padre? Entonces yo primero les digo, pues reza al Espíritu Santo y pide la iluminación, porque el Espíritu Santo es el autor de la Sagrada Escritura. Entonces te va a iluminar. Segundo, identifícate con algún personaje, con alguna frase que está en la palabra. Entonces la palabra ya no va a ser un texto más, pero va a tener que ver con algo que transforma mi vida. Entonces por eso en América Latina se ha utilizado ese método que ya hemos analizado aquí previamente, que es la lección divina, que va llevando ese plan de ver, juzgar, actuar, revisar y celebrar. Entonces, de eso se trata cuando uno reflexiona la palabra, de ponerla en práctica. Y de ahí vemos por qué personas que han estado lejos de Dios y comienzan a hacer una lectura meditada de la palabra de Dios y de una manera contemplativa, se van transformando sus vidas a la luz de la palabra. Entonces, es lo que Dios puede hacer con nosotros en este tiempo cuaresmal. Qué bueno, Padre. Y fíjate, por ejemplo, con respecto a la lectura de la palabra, como a mí, por ejemplo, me fascina el vincularme con cada uno de los personajes de la Biblia, o sea, de la palabra que estoy leyendo. Entonces, si estoy leyendo de los fariseos, entonces, venga pues, me voy a ubicar en el papel del fariseo, a ver cómo esa palabra me interpela, cómo me llega a mi corazón. O venga pues en el papel de los discípulos, o de aquella persona que fue sanada, o en el papel mismo de Jesús con respecto a lo que me está diciendo. O sea, a mí me ha gustado mucho de esa manera ubicarme, porque me deleito mucho más y encuentro unas enseñanzas maravillosas, y cuando uno la vuelve a leer me parece mucho más significativo. Entonces son métodos, son formas de las cuales uno puede entrar cada vez más a profundizar en la palabra. Y es que uno en internet encuentra muchas cosas lindas, muchas cosas que nos ayudan realmente a estar cada vez más enamorándonos de la palabra, pero lo importante es que lo hagamos, porque es que realmente nosotros como católicos a veces no
volvemos vida a la palabra, no la leemos, la dejemos simplemente lo que nos dijo la Eucaristía, escuchamos la Eucaristía y ya, y nos perdemos, pero no estamos constantemente meditando en la palabra, y la palabra pues es Jesús, es su enseñanza misma, es lo que nos nutre a nosotros. De lo contrario pues vamos a estar realmente como teniendo esa hambre y esa sed, y podemos perfectamente morir de inanición espiritualmente al no estar leyendo la palabra. Entonces, ¿cuál sería ese método, Padre? Bueno, tú ya nos hablaste de la lección divina y otras formas que tú consideres o que tú hayas visto en tu experiencia como religioso, como sacerdote, que nos ayude realmente a leer la palabra. Porque hay algunas personas, a mí me sorprende mucho, que empiezan a leer la palabra, ¿sabes con qué? Con el Apocalipsis, porque quieren ver, como los chicos de mi institución, cuándo es que se va a acabar el mundo, y empiezan a leer Apocalipsis y no entienden absolutamente nada. A ver qué, y lo que se llena es como de miedo, de terror, de pánico, y realmente no es la forma. ¿Cuál sería la forma más fácil, Padre, de poder uno empezar a leer la palabra? Pues todos aconsejan de comenzar por los evangelios. Entonces escoger uno de los tres sinópticos, o sea, de Mateo, de Marcos o Lucas. Y pues se aconseja, por ejemplo, que se use el evangelio del ciclo que estamos. Digamos, ahora estamos en el ciclo A, que es el evangelio de San Mateo. Entonces poder reflexionar puede ser un capítulo diario y tener momentos de oración en la mañana, a mediodía, en la noche. No se necesita que sea solo en un momento del día. Se puede estar recurriendo constantemente a la palabra en cualquier momento. Y eso se lo digo a las personas porque a veces hay personas que dicen que he cansado, Padre, de estar ahí sentado una hora orando. Entonces yo les digo, pues lo puedes distribuir a lo largo del día. Entonces la hora la vas haciendo 15 o 20 minutos y luego después al mediodía otros 20 minutos, en la tarde otros y en la noche otros. Entonces de alguna manera todo el día estar en ese espíritu de oración. Entonces la palabra está conectada directo con la oración. Entonces, porque no es una lectura de un libro cualquiera, tiene que ver con cómo Dios me transforma. Entonces por eso lo hago en forma de oración. El texto me está hablando a mí y yo le estoy hablando al texto. Es por eso que es bueno también, a muchas personas les ayuda a usar la imaginación, como decía San Ignacio de Loyola, la composición del lugar, es meterme yo en la escena con qué personaje me identifico. O puede ser también escribir, como lo hemos sugerido con el diario de la misericordia o cualquier otro método que tenga que ver con un diario personal donde yo reflexiono qué me dice la palabra, o escribir el versículo que me impresionó en la lectura del día y ponerlo en mi agenda y a lo largo del día estar rumiándolo o reflexionándolo. Entonces hay muchas maneras de usar la oración con la palabra. Entonces también por ejemplo, si yo estoy en la naturaleza, usar la naturaleza, el sonido de la naturaleza, de los pájaros que cantan, de un río que corre, para utilizarlo en mi propia oración también. Entonces hay múltiples maneras de hacer oración con la palabra. Y es lo importante, incluso los salmos, ¿no es cierto, Padre? Son los libros más hermosos para uno hacer oración, porque es oración viva. Igual el libro de sabiduría, los proverbios, o sea, son maravillosos uno empezar a trabajar desde allí y fortalecer cada vez más la oración en relación con la palabra. Y los salmos son lo mejor, definitivamente, porque allí nos alientan, porque es oración pura, ¿no es cierto, Padre? Y refleja todos los sentimientos. Entonces, en los salmos hay sentimientos de enojo, de alegría, de tristeza, de ansiedad, de desesperación. No importa qué sentimiento yo tenga, está presente ahí. Hasta el resentimiento y odio. Pero cómo lo enfoco, pero todo está ahí en la palabra. Y entonces por eso los salmos, yo siempre
los digo a las personas que durante la cuaresma y a lo largo del tiempo, yo siempre una de las penitencias preferidas que tengo es reflexione y ore un salmo de la Biblia, y eso se lo pongo como penitencia. Y muchas veces regresan conmigo para decirme cómo les ha ayudado. Pero no solo el salmo que te sabes de memoria, porque hay personas que me dicen, ¿cuál salmo, padre? ¿El 50 o el 91 que me sé de memoria? No, cualquier otro. Pero uno en el que te identifiques, busca cualquiera de los salmos, y a veces una sola frasecita del salmo, estás reflexionando a lo largo del día, nos motiva para la oración. Qué bueno, padre. Mira, este programa, oyentes, cada vez se pone más interesante porque nos ayuda a fortalecer mucho más nuestra fe, nuestro crecimiento espiritual, que es lo importante. Por eso el programa de Cápsulas de Misericordia, lo que buscamos es ese acercamiento desde la misericordia misma hacia el conocimiento de la verdad y el acercamiento hacia nuestra identidad como hijos de Dios, para sentir plenamente en la presencia de nuestro Padre Dios. Bueno, padre, entonces ya estamos hablando de dos elementos fundamentales de la cuaresma. Primero ya se definió la cuaresma, hablamos un poco de lo que fue la facción de la esperanza, los programas que hemos hecho anteriormente, hablamos de la oración, hablamos de la palabra, y luego viene otro elemento fundamental que es el ayuno, padre, el sacrificio. Muy bien, pues otro tema muy importante es el ayuno. Y ya tuvimos un programa anterior, si ustedes quieren pueden ir dentro del archivo de los programas ahí en el YouTube, pueden buscar el programa del ayuno. Y creo que ahí se pusieron muchos ejemplos. Entonces, el ayuno tiene que ver no solamente con dejar de comer, pero también, como lo han sugerido varios obispos en el mundo durante la cuaresma, el ayuno de palabras inútiles. Por ejemplo, voy a dejar de hablar mal de las personas. Durante toda la cuaresma solo hablaré bien, solo diré las virtudes que tienen las personas y no hablaré de ningún defecto durante este tiempo de la cuaresma. Esto sí que cuesta, y muchas personas hacen ese tipo de ayuno, o algunos que les cuesta porque hablan muchas malas palabras y ya lo tienen dentro de su propio vocabulario y les cuesta mucho. Entonces durante la cuaresma van a hacer ese esfuerzo de no decir malas palabras. O aquellos que tienen la costumbre, por ejemplo, de que están adictos a las telenovelas o a un programa específico de televisión, lo van a dejar de ver durante la cuaresma. Entonces todo eso es ayuno. Entonces el ayuno es precisamente algo que me gusta y yo lo dejo, hago un sacrificio y se lo entrego a Dios. Pero tiene que estar unido siempre con la oración, porque todo es como que son las cuatro patas de una mesa: el ayuno y la oración y la penitencia y las buenas obras de caridad. Todo está unido. Entonces cuando hablo del ayuno, y si es ayuno material, porque dejo de comer una comida que me gusta, o que solamente como una comida al día y en las otras voy a comer más moderado y dejar de hacer una comida al día, entonces ese dinero que yo utilizaría para esa comida lo uso en caridad hacia los pobres. Por eso así decía en la lectura del sábado anterior, que decía: el ayuno que quiero es que tú seas misericordioso con tu hermano, que desates las cadenas de tu prójimo. Ese es el ayuno que yo quiero. Entonces no se trata nada más de un ayuno material, que es una parte de todo, sino que es algo más profundo. La Iglesia pide la abstinencia además del ayuno, y la abstinencia quiere decir dejar de comer carne todos los viernes de la cuaresma, e igualmente el miércoles de ceniza y el viernes santo. Entonces eso es parte de lo que es este camino cuaresmal. Pero el ayuno incluye pues muchas otras cosas. Entonces, ¿de qué debo ayunar en esta cuaresma? De algo que a mí me gusta
lo voy a dejar de hacer, se lo voy a entregar al Señor. Y a través del ayuno se han dado pues de pronto muchas reflexiones y a veces la gente, como bien tú lo dices, simplemente se limita a no comer y se cree que solamente lo importante es no comer. Pero si uno también no va ligado, volvemos a lo mismo, a la palabra, a la oración. El ayuno simplemente, como decía mi esposa en uno de sus programas, es simplemente aguantar hambre. Y eso no sirve de nada, porque hicimos una muy buena dieta, ¿sí ves? Pero realmente espiritualmente no nos sirvió de nada. Y el trasfondo del ayuno es doblegar esas malas pasiones, doblegar la carne, doblegar esos impulsos, esas tendencias que tenemos que son pecaminosas, y empezar a darle mucha más fuerza a la parte espiritual. Inclusive en la historia, padre, de la iglesia, hay santos que hacían unos ayunos tremendos. Bueno, yo siempre hablo de San Francisco de Asís porque toda mi orientación es franciscana, pero realmente los ayunos, a unos santos que hacían unos ayunos muy fuertes. Inclusive todos los viernes hay comunidades que hacen ayuno, todos los viernes, no solamente en Semana Santa. ¿No es cierto, padre? Y en la Cuaresma, pues necesariamente hay comunidades que hacen los ayunos seguidos, pero muy fuertes, son muy fuertes. Pero más que un ayuno fuerte, es realmente la disposición de uno querer doblegar tantas cosas que no nos dejan estar en esa santidad, ¿no es cierto, padre? Pienso que por ahí es el camino, porque lo contrario simplemente nos podemos hacer son cosas inútiles que no tienen validez espiritual para nada, y simplemente son acciones humanas y con un interés netamente más espiritista que espiritual. Yo no sé, y cabe más dentro de esa línea. Por ejemplo, he escuchado de personas, por ejemplo, que son alcohólicos y dejan de tomar alcohol durante toda la Cuaresma, pero se dan gusto otra vez en la Pascua. ¿De qué sentido tiene eso? O algunos que dejan de comer bastante durante la Cuaresma y casi que lo agarran como que fuera la dieta cuaresmal y que van a bajar de peso. Entonces la Cuaresma no es para bajar de peso, no es un plan de dieta, sino que es algo más profundo, tiene que ver con la espiritualidad, con una manera de relacionarme con Dios. Entonces yo voy a llenar mi corazón de lo que Dios me pide, de lo que Dios me está hablando, y dejarme menos influenciar por lo que el mundo me ofrece. Entonces de eso se trata. Entonces es un esfuerzo, de alguna manera yo lo digo que es como que fuera un entrenamiento espiritual, como que fuera que nos estamos preparando para una maratón, que entonces necesitamos pues hacer mucho sacrificio y correr y hacer todo lo que hay que hacer y los sacrificios que hay que hacer para lograr estar preparado para correr una maratón, por decir, de 10 kilómetros. Entonces así también es en la vida espiritual también. Entonces es una carrera y una lucha, pero contra el enemigo, porque al enemigo no le gusta este tiempo cuaresmal. Y me he dado cuenta de personas que inician con buen espíritu la primera semana de la Cuaresma y a la segunda ya están tambaleando y me llegan a decir: padre, ya estás desanimado porque resultó que se me olvidó y comí carne el viernes, y ahora ¿qué hago, padre? Me voy a condenar. ¿Qué va a pasar conmigo? Porque dejé mi penitencia. Entonces yo les digo: pues no te desanimes, porque el enemigo precisamente es el acusador que te ataca. Entonces quien cree en la misericordia de Dios sabe que es necesario volver a intentar e iniciar a hacer otro esfuerzo para que la Cuaresma sea en realidad un trabajo de entrega, y de alguna manera pues es como un sudor espiritual, es un entrenamiento fuerte para poder encontrarme con Dios en el tiempo de la Pascua. ¿Tú has tenido alguna experiencia significativa con los ayunos, padre? ¿O has escuchado testimonios sobre el ayuno? Porque, por ejemplo, el testimonio de mi esposa a mí me sorprende mucho. Cuando nosotros empezamos la vida espiritual fuerte, y sobre todo mi esposa cuando empezó su camino espiritual, ella hizo un ayuno de 40 días que me sorprendió
y fue un ayuno de palabra. Perdona, de 8 días, qué pena. Ella después hizo un ayuno de 40 días de otro ámbito, pero el de 8 días sin hablar absolutamente nada me sorprendió sobremanera, y después de ese ayuno ella realmente empezó a adquirir una actitud diferente. Y también como pareja nosotros hicimos un ayuno que yo se lo recomiendo a las parejas, pero parejas consagradas, no simplemente un ayuno simplemente para vengarse del esposo o de la esposa, y es el hecho de un ayuno sexual, Padre. Ese ayuno sexual, pero un ayuno de respeto, de oración, de lectura de la palabra, un ayuno donde uno realmente se dedique con la esposa a estar en esa intimidad con el Señor, y romper la intimidad con la pareja. O sea, y la intimidad espiritual con Dios, mira, esa relación se vuelve tan bonita, Padre, porque ya después ya no se vuelve sexualizada la relación de pareja, sino que es una relación de pareja mucho más bonita. Yo le recomiendo a los oyentes que escuchen un programa que hicimos con mi esposa, que se llama la sexualidad en la relación de pareja. La sexualidad en la relación de pareja, lo buscan como Rafael Aníbal Cortés, y hablamos precisamente de este tema que me parece tan importante. O sea que esos ayunos ayudan bastante, Padre, y son ayunos diferentes y nos ayudan a fortalecer mucho más nuestra relación con el Señor. Así es, y también, por ejemplo, cuando tenemos una intención especial, digamos que hay un miembro de nuestra familia que está muy lejos de Dios y que queremos que se acerque al Señor, entonces podemos hacer esta cuaresma, ofrecerla pidiendo por esa intención. Entonces voy a hacer todos los sacrificios encaminados a orar por esa persona, o puede ser por la salud física o espiritual de una persona, la conversión de alguien. Recordemos el gran testimonio de Santa Mónica, que por medio de sus oraciones y ayuno hizo que se convirtiera su hijo Agustín, y su esposo también, y su esposo también. Entonces, y así también los videntes de Fátima oraron continuamente, hicieron ayunos para que se convirtiera el pueblo de Fátima y que las persecuciones que ellos estaban enfrentando los pudieran llevar con amor, que ellos no atacaran a nadie, sino que pudieran amar a todas las personas. Hicieron ayunos para todo eso y la Virgen los iba ayudando y orientando. Entonces creo que todos los videntes de la Virgen María, San Juan Diego también hizo mucha oración y ayuno para que su tío el Juan Bernardino se convirtiera a Dios y que también se sanara de su enfermedad. Entonces dice que precisamente San Juan Diego convirtió a tantos mexicanos aztecas que tenían una religión politeísta y se convirtieron al cristianismo debido a la oración y al ayuno de San Juan Diego. Entonces tenemos tantos testimonios de tantos santos. Santa Rosa de Lima, que oró por la conversión de su familia y de muchas personas que le encomendaban. La Santa Teresita del Niño Jesús, que oraba por todos los que durante la Revolución Francesa los mataban en la guillotina. Ella pedía los nombres de ellos y le pedía a Dios por la conversión de cada uno de ellos. Entonces muchos de ellos pedían la cruz antes de ser ejecutados y besaban la cruz y le llegaban a contar a Santa Teresita que tal persona que ella había orado había besado la cruz y había pedido la absolución de un sacerdote. Entonces esos son los testimonios vivos que tenemos cuando conectamos el ayuno pidiendo por algo especial, como puede ser también la paz de una nación, de un país, o una situación complicada que se está dando en cualquier país del mundo, en cualquier continente, o incluso por el Santo Padre, el Papa Francisco, que tanto nos pide oración, porque también tiene personas que lo atacan, que no lo comprenden, que escriben cosas falsas sobre él. Entonces
necesita nuestra oración y nuestro ayuno pidiendo por él. Entonces, ¿por cuántas otras cosas podemos pedir y ofrecer el ayuno? Porque no es solamente hacer un ayuno, pero hay que ofrecerlo por algo especial, una intención especial. Y tampoco hay que manipular al Señor, porque a veces entramos a hacer ayunos de manipulación. Entonces creemos que a Dios se le manipula, ¿no es cierto, Padre? Por ejemplo, fíjate que ahí puede haber pecado oculto en nuestras vidas, o más que oculto, es un pecado que sabemos que está en nuestras vidas, más que un pecado oculto. Sabemos que hay un pecado en nuestras vidas y por no sentirnos solos o solas, entonces nos mantenemos en ese pecado, o por tratar de tal vez dejarnos llevar por ese sentimiento, esa emoción, pues nos mantenemos en ese pecado y hacemos un ayuno por otra cosa diferente cuando sabemos que el pecado está en nosotros. Como dice la palabra, de verdad, si nosotros en nuestro interior sabemos que hay algo que está impidiéndonos crecer, pues hay que quitarlo. Es mejor entrar manco, ¿no es cierto?, sin la mano, sin el ojo, al reino de los cielos, que toda una vida de pecado, una vida de una eternidad de sufrimiento. Entonces, eso sí no se puede manipular a Dios, porque Dios es perfecto y Él sabe cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Entonces ahí conectamos el otro aspecto, que es oración, ayuno, penitencia. Entonces, la penitencia tiene que ver con un espíritu de reconciliación, es reconocer mi propio pecado. Entonces, a nivel personal, a nivel comunitario, a nivel familiar, ¿cuál es el pecado que Dios quiere tocar en esta cuaresma para que no pase la cuaresma como un tiempo cualquiera? Entonces, por eso recomendamos acercarnos al sacramento de la reconciliación. Por eso las parroquias y las diócesis ofrecen noches penitenciales, donde reúnen varios sacerdotes de la diócesis y ofrecen a las personas que puedan tener la oportunidad de confesarse. Entonces, aquí en la arquidiócesis de Washington, donde yo vivo, hay pues una iniciativa muy bonita del Cardinal Ward, del arzobispo, que él puso lo que dice: la luz está encendida. Entonces, sabemos que 1 hora a la semana la luz del confesionario está encendida. El confesionario está abierto para que todos los que necesiten recibir ese perdón de Dios puedan venir. Y a la misma hora, todas las iglesias de la arquidiócesis los días miércoles están confesando a las personas. Y eso a lo largo de toda la cuaresma ya ha dado muy buen resultado. Y esa ha sido tu experiencia. Inclusive pues hemos hecho varios programas, de todas formas, con todo lo que ha sido tu ministerio, porque tu ministerio sacerdotal lo has enfocado bastante frente a toda la parte de la reconciliación, y has tenido unos testimonios muy, pero muy edificantes. Incluso pues has también sido crítica y te han rechazado en ocasiones, y precisamente por ese carisma que tienes frente a lo que es la confesión, porque básicamente siempre el espíritu del Padre Pío pues te acompaña, porque tú eres muy devoto a él. Y necesariamente el Padre Pío, como lo hemos dicho en varios programas, pues era una persona de mucha confesión. Él le fascinaba que los creyentes se confesaran, y es fundamental la confesión, porque a veces nos quedamos simplemente en un ir a la Eucaristía y ya, con eso es suficiente, o una confesión no de corazón, sino una confesión muy superficial. Y pienso que es importantísimo. La confesión es el hecho mismo de volver al punto cero y volver a crecer frente a la parte espiritual. Entonces han sido unas experiencias muy bonitas que tú has tenido, y sobre todo como misionero de la misericordia le encargo del Papa para que realmente vayas y confieses esos pecados que son solamente de potestad del Papa, y él te dio la posibilidad de hacer esas confesiones tan difíciles. Por ejemplo, cuando me imagino que ha habido agresión o insulto a un sacerdote, o se han perdido cosas sagradas de la Eucaristía, de la iglesia, entonces tú esos pecados los perdonas. O sea, te dieron la posibilidad de que el Señor perdone a través de ti esos pecados que son tan graves. Entonces la confesión sí es fundamental en nuestras vidas. Si la dejamos de lado, pues obvio que no vamos a crecer espiritualmente. Entonces,
Padre, esa confesión definitivamente sí es fundamental en nuestra vida espiritual, en esta cuaresma, tiene que ser un propósito en nuestras vidas. Así es, entonces hacer un buen examen de conciencia antes de llegar a la confesión, para saber, digamos, en dónde está esa pasión fundamental que me aleja de Dios. Entonces, San Ignacio de Loyola pues hablaba de la pasión predominante, que es aquel pecado que me cuesta más confesar y que me da más vergüenza confesarlo delante del sacerdote. Entonces la cuaresma es para que yo barra bien mi casa, entonces, y pueda limpiar lo que está en mi corazón, hacer una buena confesión, con buen examen de conciencia, con dolor de los pecados, de que me duela que le he ofendido a Dios. Luego un propósito de enmienda, o sea, querer cambiar mi vida. Luego decirle los pecados al sacerdote sin ocultar ninguno. Luego cumplir la penitencia que el sacerdote me ponga. Si yo sigo bien este proceso de reconciliación y lo llevo a mi vida diaria, verdaderamente la cuaresma es muy productiva a nivel personal y familiar, igualmente a nivel parroquial y hasta a nivel de la sociedad. Bueno, Padre, y después de esta confesión, quisiera que habláramos de algo que es bien importante y son las obras de misericordia. O sea, el estar pendiente también, porque la cuaresma también tiene que ver con esas obras de misericordia, porque no solamente podemos quedarnos en un plano netamente individual, de oración, de lectura de la palabra, en el plano individual de la confesión, de hacer ayuno, sino también tenemos que mirar más allá, y también están las obras de misericordia. Entonces el hecho de ayudarle a los necesitados, del ofrendar, del sembrar, del darle a las personas que más están pasando situaciones difíciles, Padre. Entonces eso es una época en la cual tenemos que estar también mirando a los demás, a nuestros hermanos. Sabes que precisamente el Papa Francisco dedicó su mensaje cuaresmal, decía mirar a Dios y mirar al otro, y nos puso como ejemplo precisamente aquel rico que no tenía nombre pero que le hemos puesto de Pulón, y el pobre Lázaro que recibía las migajas de la mesa de ese rico. Y nos dice el Papa que el pecado de ese rico no fue tener las riquezas, fue no compartirlas y no darse cuenta de que solamente estaba mirando a Dios y no miraba al otro. Ese puede ser un riesgo durante este tiempo de la cuaresma, comenzar a pensar que esto se trata nada más de una relación entre Dios y yo, como algo individualista. Pero las obras de misericordia nos invitan a mirar al otro, de alguna manera ponernos en los zapatos del otro. Entonces, ¿cuál es la necesidad que mi hermano, que mi hermana tiene? Buscar alguna institución de la iglesia o de la sociedad donde se esté ayudando caritativamente a los demás y colaborar económicamente, o puede ser ofreciendo mi tiempo, mi tesoro, mi talento para una organización social o caritativa en la iglesia o en la sociedad. Todo eso estamos invitados a realizar durante el tiempo de la cuaresma también. Es bien fundamental. Entonces, como se dan cuenta, oyentes, este programa ha sido bien edificante. Ha sido un programa muy, muy especial porque hemos descrito realmente todo lo que podemos hacer en la cuaresma y no simplemente pasar, como dice Martín Valverde en la canción, como una maceta de corredor. Una reflexión que él hace cuando hace una canción lo más de bonita, y él dice: no podemos pasar como una maceta de corredor. Y esa maceta de corredor es que realmente tenemos que trascender y de verdad mostrar que somos hijos de Dios, que se nos note que el Espíritu Santo está en nosotros, y esa cuaresma está dada para eso. Entonces no nos quedemos simplemente como unos oidores de la palabra, sino unos hacedores de la palabra, como bien nos lo plantea allí en Santiago, que nos dice que seamos activos y no nos quedemos simplemente allí adormecidos. Y eso el mismo Papa Francisco nos lo ha dicho
durante bastante tiempo que tenemos que ser de avanzada, de salida, católicos no adormecidos, dormidos, sino que nos levantemos y vayamos a demostrar que realmente Dios hace parte de nuestras vidas. ¿Qué te pareció este programa, Padre? ¿Cómo lo terminamos pues con una reflexión tuya y luego con la oración, si te parece? Con la bendición, Padre. Así es, le pedimos al Señor que mantengamos este espíritu de oración, de penitencia, de buenas obras, de lectura de la palabra para motivarnos durante este tiempo cuaresmal y recibir esa misericordia de Dios para luego darla a los demás. Que nos bendiga Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y amén. Bueno, Padre, muchas gracias. De igual manera también queremos invitarlos a ustedes a que estos programas los difundan y allí pueden entrar a YouTube con el nombre del Padre Roberto Mena, el nombre mío Rafael Aníbal Cortés o Cápsulas de la Misericordia. En Facebook también tenemos una página, los invitamos a que se adhieran a la página y allí pues vamos a estar subiendo siempre los videos, los audios que hacemos, y allí pues el Padre siempre está colocando unos mensajes maravillosos que nos van a hacer nuestra vida espiritual mucho más rica. Y también de igual manera pues bien, ahora hablábamos con el Padre fuera de micrófono, y estos programas también es para alentarlos a que ustedes inviten al Padre Roberto allí en Estados Unidos o donde sea. Él, yo creo que está disponible para ir a hacer su misión, porque para eso fue que lo escogió el Papa Francisco, para que él fuera a hacer esa misión tan maravillosa y él llevar y difundir esa misericordia de Dios. Entonces, bien, invitándolos pues para que escuchen nuestros programas. Bueno, nos vemos entonces dentro de 8 días y muchas gracias por su atención. Un fuerte abrazo para todos. Inaudito que Dios me ame, inaudito que Dios me llame, pero a Dios que me ama y que me llama, tendré que decirle mejor hoy que mañana: Señor, ¿qué quieres que haga? Y Él me responderá: déjame abrir tu corazón, déjame entrar en tu vida, déjate atrapar por mi amor, lo demás es cosa mía, lo demás es cosa mía. Inaudito que Dios me ame, inaudito que Dios me llame, pero a Dios que me ama y que me llama, tendré que decirle mejor hoy que mañana: Señor, ¿qué quieres que haga? Y Él me responderá: